todos, les agradezco su asistencia a esta clase introductoria que tenemos en nuestro postítulo en Tecnología de Espesamiento y Gestión de Relaves Mineros. Como ya les comenté la semana pasada, esta es la tercera versión del programa de perfeccionamiento. Eh, y al principio nosotros siempre partimos con dos clases introductorias que las hago yo para contextualizar eh, a grandes rasgos qué es lo que se va a profundizar en los primeros dos módulos que tienen que ver con un análisis riguroso de las tecnologías de espesamiento. Los últimos módulos ya están más vinculados con lo que es la gestión de los depósitos de relaves. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos, de lo que vimos la semana pasada, donde discutimos un poco sobre las partes que tiene un espesador. Eh, Acá hay precisamente una representación esquemática muy sencilla que no discrimina entre las verdaderas fases que hay en el interior de un espesador de relaves, pero no es mi idea, por lo menos en este esquema, transmitirles eso. Después nos vamos a interiorizar con todo lo que sucede eh, en el interior de un espesador. Hay fenómenos bien interesantes que tienen que ver con fases de agua clarificada, con zonas de sedimentación, con la zona donde está el lodo espesado, con las zonas de compresión dentro de este mismo espesador. Pero esos son temas un poquito que requieren un poquito más de detalle y se va a ver más adelante. Acá, ¿por qué dos fases? A nosotros nos interesa en esta etapa conocer qué es lo que hace un espesador. El espesador tiene dos funciones y cada una de las funciones está vinculada precisamente con cada una de sus dos corrientes de salida. La primera, que es una corriente en donde se genera agua clarificada, que es recuperada para ser utilizada en operaciones aguas arriba. Y la segunda corriente, que es el lodo espesado, que se transporta mediante diferentes estrategias de transporte. Puede ser, por ejemplo, a través de bombeo y de hecho eh, hay un módulo completo de este programa en donde se va a analizar mucho detalle de los sistemas de transporte. Ese módulo se incluye de manera optativa, no va a estar bueno, si ustedes lo desean, va a estar, pueden dar las evaluaciones y incluirlo dentro de su promedio. Pero también pueden participar de oyentes. Pero va a estar y comienza el próximo mes el módulo 2 que es de estrategias de transporte y sistema de bombeo de relaves mineros, donde se repasan todos los fundamentos reológicos en primera instancia y luego se vincula con eficiencias de manejos de bomba, por ejemplo, o estrategias para modificar parámetros reológicos. Hay compañías mineras que el transporte de esta pulpa eh, tiene un desafío reológico en donde la consistencia de la pulpa impide que sea transportada con costos relativamente razonables. Y aquí entran algunos conceptos que son interesantes, probablemente más de alguno de ustedes lo maneje, que tiene que ver con parámetros reológicos, viscosidades y el estrés. Hay toda una ciencia detrás de estos parámetros biológicos. En las primeras clases se van a nombrar, pero después más adelante se va a profundizar un poco de dónde se originan, cuál es la concepción de estos parámetros biológicos desde un punto de vista microscópico, porque eh, si un yield estrés es más alto, es más bajo, va a depender finalmente de la interacción que existe entre las partículas que componen el relave. A eso nos referimos con microscópico. Y por supuesto que de la interacción que tienen estas partículas con los principales reactivos que se utilizan para mejorar la eficiencia de un espesador minero. Acá los reactivos más tradicionales son los floculantes que se alimentan al feedwell del espesador. Lo mencionamos la semana pasada, ¿cierto? El feedwell es esta zona en que se mezcla la pulpa que viene desde las colas de flotación con floculantes, que los floculantes ustedes saben qué carga tienen, ¿no? Bueno, si alguien sabe, simplemente active su micrófono y me pregunta, yo no puedo ver, a ver, déjenme establecer. Claro, me cuesta ver si es que alguien levanta su mano, así es que simplemente tengan la libertad de activar el micrófono y hacer cualquier comentario en el momento que estimen conveniente.
Pero los floculantes tienen una carga eléctrica. Existen los catiónicos, los aniónicos, los neutros, pero en minería en particular se utilizan, alguien sabe, ¿no? Por lo menos en el espesamiento de relaves. Son principalmente aniónicos. Van a entender a la perfección por qué son aniónicos. Y eso es importante porque existen otros procesos en donde utilizan floculantes catiónicos. Bueno, y también hay ocasiones en donde se adicionan reactivos suplementarios, coagulantes, por ejemplo. Ahora es importante entender que los coagulantes que uno utiliza en esta etapa eh, tienen que aplicarse mucho antes del floculante, no en el feedwell del espesador. Y de hecho es un error que hemos detectado en algunas plantas, que no hay mucho conocimiento sobre cómo dosificar el coagulante. Y eso es un tema bien eh, que impacta mucho en la operación, porque el coagulante no siempre es recomendable, primero que nada. Se puede utilizar en un estrecho margen de condiciones operacionales. Eh, por ejemplo, si hay una planta que tiene desafíos radiológicos muy fuertes, es muy raro que un coagulante venga a ser una solución, porque los coagulantes te incrementan mucho el yield stress de las pulpas pesadas. Eh, en general pasa eso. Por otra parte, si se aplica mal o si se sobredosifica, empieza a ser perjudicial para el proceso, porque te empieza a interactuar con el floculante y esa interacción coagulante-floculante no es buena. El coagulante tiene carga catiónica, los floculantes tienen carga aniónica, por lo tanto hay mucha atracción entre ellos, pero lo que ocurre es que finalmente el coagulante termina bajando la eficiencia al principal reactivo que tenemos en esta etapa, que es el floculante. Entonces, ¿qué debe hacerse? Cuando se aplica un coagulante, se tiene que dosificar mucho antes del feedwell, primero que nada, y segundo, una dosificación muy controlada, pequeña, no tan elevada, porque todo el coagulante que se aplica en esta etapa tiene que adherirse a la superficie de las partículas. El coagulante que quede en el medio líquido va a interactuar con el floculante y lo va a echar a perder. Entonces, ese es un tema bien interesante. Por supuesto que vamos a ver esto con mayor profundidad más adelante, pero es bueno que vayan teniendo estas nociones que les voy transmitiendo para que conozcan bien de qué se trata este programa eh, que ya que cuenta con alto contenido. De hecho, ustedes saben, dura un año aproximadamente. Eh, Dentro de todo lo que, bueno, acá, esto negro que ven ustedes acá corresponde a las rastras mecánicas y tengo un video importante para mostrarles. Un video que es cortito, dura poco más de un minuto, pero que es para transmitir la importancia que tiene esta zona del espesador, las rastras mecánicas, que cumplen varias funciones. La más conocida es que cuando rotan, causan un movimiento de esta pulpa espesada. Ustedes entenderán de que la concentración de estas pulpas es muy alta, por lo tanto las propiedades de escurrimiento no son tan buenas y tienen que apoyarse con algún sistema mecánico que les permita escurrir. Bueno, y ese sistema mecánico son las rastras. En Chile, eh, los rangos de CSUP o de porcentaje de sólidos del underflow del espesador varían harto. Usualmente en rangos entre un 50 a un 70%, y eso depende mucho de las cuatro variables que vamos a ver en la lámina siguiente. Eh, pero una de ellas, por supuesto, que tiene que ver con aspectos tecnológicos, es en ese contexto en donde yo les quiero mostrar el video. De hecho, vamos a verlo ahora mismo. Eh, y ya. Ven el video, lo tengo detenido. Mira, no me interesa que escuchen, de hecho, no sé si se escucha. Escucha, ¿no? Pero una música de fondo solamente. ¿Escuchan el video? Me comentan.
No se escucha. Ya, no se escucha, pero no importa. No importa porque es solo una música de fondo. Pero, bueno, esta es una representación esquemática de un espesador de una de las tantas empresas proveedoras de este instrumento, de este equipo, perdón. Como ustedes pueden ver, son estanques cilíndricos de gran tamaño. Ahora, el tamaño depende del tipo de espesador. Eh, Hay en general espesadores convencionales que son súper grandes en términos de diámetro, espesadores de alta tasa o, o high rate, pesadores de alta densidad, pesadores en pasta, y tienen diferencias estructurales que son características de cada tecnología. Y a medida que nosotros vamos avanzando en compactación, es decir, a medida que un espesador tiene la capacidad de generar un mayor C sub P del underflow, este instrumento tiene que ser más alto para poder compactar más a la muestra. Al mismo tiempo también necesita otras características, como por ejemplo un ángulo de inclinación en el cono inferior que sea más elevado para que la pulpa no le cueste tanto escurrir. También las dosificaciones que uno aplica en estos tipos de espesadores son más altas. Dosificaciones de floculante me refiero. Acá en esta representación se van a ver las fases. Bueno, aquí se identifican tres fases. Mire, si ustedes van captando, por ejemplo, acá me gusta harto este esquema, lo voy a detener. Acá no sé cómo será la resolución que ustedes están obteniendo de esta imagen, pero no sé si se alcanzan a observar que acá hay una fase de agua, una zona de agua clara. Me comentan si son capaces de percibir esa zona. Sí, se ve. Ya, perfecto. Perfecto. Después de esta zona de agua clarificada, que es el producto valioso que nosotros obtenemos del empesador y que se expulsa de este equipo a través de las canaletas que ustedes ven acá. Bueno, esto blanco acá son las canaletas en donde podemos sacar el agua recuperada. Después de eso tenemos la zona de sedimentación. La zona de sedimentación, en donde las partículas, gracias a la acción del floculante, están sedimentando de manera razonablemente rápida. Si nosotros no adicionamos floculante, es posible que las partículas, especialmente finas, eh, se demoren mucho tiempo en sedimentar. Un tiempo que no sería sustentable para recuperar agua, por lo menos en el sector productivo. De ahí viene la función del floculante. Vamos a hablar más adelante harto de la química del floculante. En el mercado hay muchos, eh, bueno, en el mercado me refiero a las empresas que proporcionan este tipo de reactivos, generan muchos tipos que varían en sus características físico-químicas, como vamos a ver en la próxima lámina, pero son los que finalmente causan que la velocidad de sedimentación de las partículas sea razonablemente alta. Y acá se observa esa zona de sedimentación. Es muy importante, como ustedes podrán imaginar, que el fieldwell, que es lo que ustedes ven acá, deposite la pulpa en una zona inferior al agua clara. Inferior al agua clara para que esta agua que nosotros recuperemos no esté contaminada. O sea, tiene que estar por sobre el punto en donde se descarga la pulpa dentro del fieldwell. ¿Eso qué significa? Que hay una velocidad de sedimentación, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos agua clarificada, por sobre el nivel que nosotros estamos descartando este material. Automáticamente eso significa que tiene que haber una velocidad de ascenso del agua. El agua está ascendiendo desde el fondo del espesador hacia la superficie. Y ese fenómeno se conoce como el rise rate. El rise rate, que es la velocidad de ascenso del agua. Es importante el rise rate. Dentro de uno de los aspectos, bueno, nos determina primero que nada cuánta agua podemos recuperar. Y segundo, también si el rise rate es muy elevado, va a causar un fenómeno que reduce la sedimentación de las partículas. Y cuando las velocidades de sedimentación de las partículas son muy bajas, como ocurre en muchos casos, muchas plantas mineras que tienen minerales muy arcillosos, vamos a hablar un poquito de arcillas hoy día, eh, a veces las velocidades de sedimentación son incluso comparables a las del rise rate y cuesta mucho
generar una zona de agua clarificada en tiempo razonable. El agua que se recupera es demasiado poco. Entonces es importante ir conociendo esos conceptos, esos fenómenos que vamos a ver con harto detalle, como les dije. Y acá vemos cómo giran. eh, la velocidad de giro, yo diría que acá es un poco más rápido de lo que ocurre realmente. Es incluso más lento que lo que ustedes están observando en este video. Acá, bueno, son las rastras y una imagen, porque acá los proveedores de este servicio lo que indican es que con rastras que tengan una forma eh, helicoidal o de espiral acá, en el fondo, mejoraría significativamente la recuperación de agua. No vamos a debatir, por lo menos en esta clase, qué tan cierto puede significar eso, pero sí lo que quiero transmitir, por lo menos ahora, es que los aspectos tecnológicos de un espesador son demasiado importantes para definir cuánta agua vamos a recuperar y también cuáles van a ser las propiedades reológicas de la pulpa de descarga. En este caso, las rastras mecánicas interrumpen las conexiones que existen entre partículas. Las partículas están conectadas unas con otras cuando están depositadas en el fondo del espesador, conectadas por fuerzas de interacción. Esas fuerzas de interacción pueden ser activas o repulsivas, dependiendo de la carga eléctrica que tengan las partículas, pero también depende mucho de la acción de los aditivos que nosotros empleamos. Y como nosotros acá utilizamos floculantes, los floculantes se encargan de enlazar a las partículas. Dependiendo de qué tan potente sea ese enlace, las partículas o la suspensión va a presentar diferentes tipos de propiedades como que se manifiestan a través de diferentes parámetros como los parámetros reológicos. Cuando el enlace es muy fuerte, usualmente los parámetros reológicos son más altos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las rastras? Interrumpen esas conexiones, cortan floculantes, despegan a las partículas, y eso causa, por una parte, una liberación adicional de agua y por otra parte, una reducción de parámetros reológicos. Entonces, los aspectos tecnológicos que definen la forma, la estructura, el material de estas rastras van a impactar en la recuperación de agua y en las propiedades de fluencia de las pulpas de descarga. Y esto es tecnología de estado del arte, o sea, siempre están saliendo prototipos nuevos. Y si ustedes se fijan, hay colores acá y uno dice, ¿qué significarán esos colores? Bueno, usualmente son modelaciones para describir los regímenes de flujos que hay en el interior de un espesador y se usa mucho, sobre todo para el feedwell. El feedwell se modela mucho. Una estrategia bien buena es la dinámica de fluido computacional, CFD, que nos permite incluso optimizar todo este tipo de tecnología. Más adelante vamos a tener una clase de CFD con el doctor Cristian Goñi también, que nos va a permitir eh, conocer cómo se optimizan estas tecnologías nuevas. ¿Por qué quiero mostrar eso? Porque me dan un segundo acá nuevamente para volver a la presentación. Creo que nuevamente no se ve en modo presentación ahora sí. Ya es. ¿Por qué doy énfasis en los aspectos tecnológicos? Porque esto lo vi la semana pasada, voy a tratar de pasarlo bien rápido, pero es una de las principales variables que me determina la eficiencia del espesador. Cuando repasemos en detalle cada uno de los espesadores, y no es solo con el tipo de espesador, que se lo mencioné recién, ¿cierto? Que son los espesadores convencionales, los de alta traza, los de alta densidad, los de pasta. A todo esto, un paréntesis, que los espesadores de pasta, los más grandes del mundo, están acá en Chile. Eh, Se utilizan en minera Centinela. Tienen tres pesadores en pasta de un tamaño de grandes proporciones. De hecho, es la imagen que ustedes ven acá. Y son los más grandes que, por lo menos, que se han vendido a industrias mineras. Pero hay un espesador nuevo que se diseñó hace un tiempo, yo creo que 1 o 2 años atrás, y está en construcción.
Es un espesador en pasta también, más grande que que los que hay en Centinela, que está construyéndose en Perú, pero por ingenieros chilenos asociados con una empresa peruana que dio el financiamiento para su construcción y debería estar listo a fin de año. Eh, Ahora la persona, el ingeniero uno de los dos ingenieros que hizo este diseño es Mauricio Villanueva y va a hacerle precisamente una clase más adelante de espesamiento en pasta. Entonces ahí va a explicar todo el detalle de estas nuevas tecnologías que están diseñando y que él mismo participó y lideró el diseño del espesador que cuando esté construido va a ser el más grande a nivel mundial. En pasta, ojo, pasta. Que en pasta son las tecnologías más robustas que ofrece el mercado en este momento. Pero otra variable también tiene que ver, y muy importante, y es la que vamos a hablar harto hoy, con el tipo de partículas. O sea, por un tema claro, la tecnología nos define hasta qué SSP podemos llegar para una determinada mineralogía. Porque la mineralogía te aporta con algunas características que son extremadamente relevantes para definir la eficiencia del espesador. Que tiene que ver con el tamaño de partícula, distribución de tamaño, morfología de la partícula, gravedad específica de la partícula. Hasta ahí uno engloba las principales variables de una partícula que te van a determinar la eficiencia de la operación. Ahora uno mide la mineralogía porque distintos minerales te aportan con distintas propiedades. Y, y quiero enfocar en el caso particular de las arcillas, porque estos minerales cuando aparecen eh, te afectan la eficiencia de prácticamente todas las operaciones unitarias que existen en el procesamiento de minerales. Y no solamente hablo de las etapas de espesamiento, ni siquiera de las etapas de concentración. O sea, en flotación es más que sabido todos los daños que causa la presencia de arcilla, vinculados, por ejemplo, con una reducción dramática de la calidad del concentrado, con que a veces te cuesta generar un colchón de espuma estable, se incrementan las propiedades reológicas, que eso también lleva a un efecto en la eficiencia de las etapas de flotación, pero también en lixiviación, por ejemplo, de minerales, se ve perjudicada esa operación cuando hay arcillas, especialmente arcillas que se hinchen en contacto con agua. Hay incremento de parámetros reológicos, como les mencioné recién, y que eso, si uno es consciente que afecta en flotación, pero más va a afectar en las propiedades de las pulpas que se descargan de estos espesadores, las pulpas pesadas. Eh, Material fino cuesta mucho sedimentarlo, te consume hartos floculantes. De hecho, acá viene la adición de coagulantes, cuando les mencioné que a veces utilizar estos dos tipos de reactivos puede traer beneficios. Bueno, y eso ocurre principalmente cuando tenemos muchas partículas finas. Las partículas finas reducen harto la eficiencia del floculante. Eh, y eso ocurre principalmente por la gran área superficial de partículas que entra en contacto con el reactivo. Por lo tanto, se incrementa mucho el consumo del reactivo, pero por otro lado, las partículas finas de por sí tienen una sedimentación lenta. Entonces, cuando hay mineral fino, se consume harto floculante por una parte, pero por otro lado, la velocidad de sedimentación también es muy lenta. Entonces, eh, llega al punto en de que es muy poco eficiente seguir dosificando floculante. Uno sigue dosificando y la eficiencia se estabiliza, no te aumenta, incluso empiezas a tener problemas reológicos por seguir aumentando floculante. Ahí viene el plan B, utilizar un coagulante antes de aplicar el reactivo, cuando las partículas son muy finas, cuando tú tienes muchas arcillas, siendo consciente de que eso va a llevar a un incremento de propiedades reológicas en el underflow del espesado. Pero si hay holgura para incrementar, parámetros como el yield stress, por ejemplo, puede ser una alternativa eficiente. Eh, una tercera variable es el tipo de agua, y también vamos a hablar en la clase de hoy sobre cómo impacta la calidad del agua en la eficiencia de esta etapa. Eh, Cómo impacta el agua de mar, cómo impacta el agua dura, cómo impacta el contenido de magnesio. Ya lo vamos a ver. Eh,
Ahora, ¿qué pasa con estas variables que mencionaba? O sea, son grupos de variables. O sea, como es que nombré variables las partículas, pero dentro de las partículas tenemos propiedades, ¿cierto? Varias propiedades que te impactan, pero se puede agrupar como propiedades de las partículas. La primera, que era aspectos tecnológicos; la segunda, propiedades de la partícula; la tercera, propiedades del medio líquido. Ya, la primera, los aspectos tecnológicos, uno no puede hacer cambios tan cotidianos. Uno compra un espesador, no lo va a cambiar a cada rato. No lo va a cambiar a cada rato. De hecho, tienen que pasar varios años para que recién pensemos en implementar un nuevo espesador. O si queremos cambiar un firmware, también es caro. Hace un tiempo, por ejemplo, en Sierra Gorda, se adquirió un espesador nuevo. El proyecto, tengo entendido, que costó cerca de $100 millones en, en implementar un high rate, lo que les permitió incrementar en 3 puntos la recuperación de agua, que es un valor significativo, importante, pero son $100 millones. Eh, las rastras, como ustedes vieron en el video, se están proponiendo nuevas tecnologías de rastra también. Uno puede cambiar las rastras del espesador y pensar a lo mejor en tener mejoras importantes en el rendimiento del equipo, pero también nos hacer una alternativa que la podamos modificar año a año. El tipo de minerales, chao, hay ninguna posibilidad de holgura, ninguna posibilidad de manejar la mineralogía del sistema, la gravedad específica del sistema, ni siquiera la distribución de tamaño que se define en la propia planta. Por la distribución de tamaño te la determinan las operaciones de conminución, chancado, molienda. eh, Incluso si vamos un poco antes, los ingenieros en minas también dicen que ellos aportan harto con la calidad de las partículas que se generan. Cuando viene un buen uso de explosivos, por ejemplo, puede entrar a competir con las tecnologías de chancado y de molienda. Pero hay muy poca investigación en ese tema. Conversaba con un ingeniero en minas que, que las ideas están, se están haciendo cosas, pero en realidad no es tan avanzado como otro tipo de operaciones. En las etapas de flotación, por ejemplo, se conoce mucho, mucho. Se sabe harto de cómo funcionan los reactivos, hay muchas tecnologías de celdas de flotación, hay harta ciencia detrás de cada una de estas operaciones unitarias. En molienda yo diría que también hay harta tecnología, harta ciencia, hasta el espesamiento también, pero lo que es uso de explosivos, por ejemplo, no es mucho el avance tecnológico, y lo que es también depósito de relave, estrategias de depositación, también van a ver ustedes más adelante en este programa que tampoco es mucho el avance tecnológico respecto a esta operación. Está muy... ope- Todas las mineras operan en una manera muy lejana a las condiciones óptimas de planta. Entonces, hay mucho trabajo por hacer en la gestión de depósitos de relave. Esperamos que cuando culmine este programa ustedes puedan internalizar bien ese mensaje que les van a transmitir los académicos, académicos que a todo esto son de alto nivel. Les mencioné a Mauricio Villanueva, está Claudia Castillo, que va a hacer clase la próxima semana, está José Luis de la Cruz, el doctor William Leiva. Bueno, hay un cuerpo académico bien completo, eh, pero, pero ¿qué es lo que vemos? Que el tema tecnológico es caro, las partículas ninguna posibilidad, incluso con el tamaño, como digo, porque las decisiones de hasta qué punto tenemos que reducir tamaño eh, toman hasta las operaciones de flotación. No sigue mucho, eh, no sigue mucho, no cuenta mucho la opinión que tengan los especialistas de relave sobre cuánto hay que moler, por ejemplo, sobre cuál es el P80 que debe llegar las colas de flotación las partículas de las colas de flotación al firmware de los espesadores. Solamente cuando hay casos críticos pueden tomarse decisiones basadas en lo que pasen en las estrategias de manejo de relave, pero en general no tenemos holgura para manipular esta variable. El tipo de agua, tampoco hay mucha holgura, a pesar de que potencialmente sí.
porque las aguas que uno utiliza en las plantas provienen de diferentes fuentes. Una de las fuentes es el agua recuperada. Otra fuente, por ejemplo, puede ser el make-up de agua fresca que uno inyecta al proceso. Ahora, cuando uno habla de agua recuperada, también se pregunta en dónde la recuperó. Si es un agua recuperada del relave, si es un agua recuperada del concentrado, o si es un agua que se recupera desde el depósito. Y dependiendo del tipo de depósito, esa agua va a tener una calidad particular. De hecho, nosotros conocemos mineras que recuperan agua del depósito con un pH cercano a 4. ¿Por qué se produce eso? Porque es tanto el drenaje, la formación de ácido en el depósito del relave que te acidifica esa agua. Entonces, al final, todas esas aguas se mezclan y se utilizan en estas operaciones. Pero uno podría tener una estrategia un poco más educada, con más ciencia, para poder diferenciar cuál es el tipo de agua que puede ir a cada operación en específico. A lo mejor si nosotros necesitamos agua, por ejemplo, para evitar la liberación de polvo en los caminos, con un agua de mala calidad es suficiente para poder determinar esa tecnología. Por otra parte, si nosotros queremos utilizar agua para recuperar molibdeno, si es que tenemos la posibilidad de recuperar molibdeno en nuestra planta, vamos a necesitar un agua de mucha calidad. Por lo tanto, hacer esa discriminación potencialmente se puede hacer. Eh, no se aplica tanto, sí, en la actualidad. No se usa mucho esa diferenciación de agua. Pero, y dentro del agua uno puede también considerar otra variable como el pH. El pH es una variable que también, al igual que el tamaño de partículas, eh, impacta mucho. Impacta mucho en la eficiencia de un floculante, y impacta mucho en la carga eléctrica de la superficie de las partículas. Pero, tal cual como la distribución del tamaño de partículas se determina en la etapa de flotación, acá también. El pH queda definido en etapa de flotación. Y es muy poco probable que los operadores del espesador tengan la posibilidad de poder manipular este parámetro que es tan relevante para el proceso, tan relevante. Eh, Pero en fin, y nos queda una variable, pues nos queda una variable que sí podemos jugar harto, y que es el uso de reactivos. Reactivos como lo que mencioné recién, floculante, coagulante. Aquí uno puede utilizar distintos tipos de floculante, distintos tipos de coagulante, distintas dosificaciones, distintos puntos de inyección, distintas preparaciones de floculante. Hay harto como jugar ahí. También uno puede utilizar modificadores reológicos, ya sea para incrementar o para reducir los parámetros reológicos del sistema, etcétera. Ahí es donde tenemos mucho potencial para mejorar la eficiencia de esta etapa. Me refiero a mucho potencial de manera controlada. Ahora, para eso es bueno entender eh, los mecanismos de floculación. Los mecanismos de floculación, eh, que en donde un floculante es un polímero, una molécula de un gran tamaño que se puede adherir a muchas partículas simultáneamente. Y esto es importante, no sé si alguno lo sabe, pero acá en este recuadro se muestra lo esencial de la absorción del floculante y esto explica hartas cosas de la eficiencia del proceso y hartas dudas que de repente les surgen a los ingenieros se explican en esto. Por ejemplo, a mí de repente me han preguntado por qué se ocupan floculantes aniónicos y no catiónicos. Una buena pregunta y tiene que ver con esto. A veces se preguntan por qué se utilizan polímeros de alto peso molecular y no polímeros de bajo peso molecular. También tiene que ver con esto. Eh, ¿Por qué las sales te impactan mucho en el rendimiento de un floculante? También tiene que ver con esto. Pero ya los voy a explicar qué es lo que es esto para que no se queden con esa duda. Acá es cómo se absorbe un floculante en la superficie de una partícula. Acá tenemos una partícula de forma esférica. Como van a ver más adelante, las partículas eh, a veces no tienen forma esférica. Eh, Hay tres modos de absorción. Trains, loop, tails. Los voy a nombrar en inglés porque cuando uno lo traduce al español a veces te da harto significado en español.
Entonces mejor utilizar simplemente el concepto en inglés, igual que cuando uno habla del diéresis, si lo traduce al español, a veces se puede mencionar como esfuerzo de fluencia, como esfuerzo crítico, como esfuerzo de excedencia. Entonces son muchas las palabras que hay en español, pero en inglés hay una sola. Entonces por eso de repente el tecnicismo se ampara en palabras en inglés, es más fácil entender su significado. El trains corresponde a la zona del polímero, del floculante, que se recuesta sobre la superficie de la partícula. El loops corresponde a esa zona que queda expuesta al medio y usualmente está contenida entre dos configuraciones trains. Se fijan acá, acá hay una trains, acá hay trains, acá hay trains, ahí se generó un loop. Y el tails corresponde a los extremos del polímero que también quedan dispuestos hacia el medio líquido. El loops y el tails son los que se encargan de adherirse a otras partículas. Por ejemplo, acá, en esta formación de aglomerados, cuando ustedes ven que acá las partículas se están uniendo, es por la configuración loop y por la configuración tails. Y el trains lo que aporta es en la resistencia del flóculo. Cuando ya generamos un agregado como este, el agregado se puede romper. Eh, o también se puede despegar un floculante, dependiendo de qué tanto trains existe en el sistema. Ahora, las partículas en general tienen carga aniónica, aniónica, y los floculantes también son aniónicos. Bueno, les voy a adelantar por qué son aniónicos, y en el fondo eh, tiene un motivo bien claro, y es que los floculantes aniónicos eh, no se recuestan sobre la superficie de las partículas. No se- no- la forma trains que adopta, lógicamente, va a ser mucho más intensa cuando tengo un floculante catiónico, porque si tengo una superficie aniónica con una carga catiónica del floculante, lo voy a tener todo recortado sobre la superficie de la partícula. Va a haber muy poco loop y muy poco tails. Es decir, los flóculos van a ser muy pequeños, muy pequeños. Pero al mismo tiempo, va a ser muy fácil para el floculante capturar una partícula. Ahí hay un juego competitivo, si se fijan. O sea, la capacidad del floculante de capturar una partícula, por una parte, pero por otra parte, cuando lo capturó, está qué tanto crece el flóculo. Son dos fenómenos diferentes. Entonces, cuando nosotros adicionamos un floculante catiónico, se va a ir de forma inmediata a la superficie de las partículas, pero no va a generar flóculos grandes. No va a generar flóculos grandes. Y aparte, los floculantes catiónicos también tienen un peso molecular más chico que los floculantes aniónicos. Entonces, en general, los flóculos son muy pequeños. ¿Cuándo me sirve un floculante catiónico? Cuando uno quiere, por ejemplo, clarificar agua en sistemas que son eh, muy diluidos, con muy baja concentración de sólidos, en ppm, eh, pero que está constituido por un mineral muy fino, que un floculante aniónico le va a costar mucho capturar, porque las partículas son aniónicas. Un floculante aniónico va a ser, esa absorción en sí no es tan sencilla, y si la partícula es muy fina, no lo va a capturar, pero un floculante catiónico sí la va a capturar a lo mejor, y va a provocar una aglomeración pequeña, pequeña, pero ya suficiente para clarificar el agua. Ahora, y de hecho, en la clarificación de agua se utilizan floculantes catiónicos. Ahí nos sirven los aniónicos, por el motivo que estoy explicando ahora. Pero acá no, pues acá nosotros queremos flóculos grandes y tenemos harta suspensión, tenemos hartas partículas dando vuelta en un feedwell de un espesador. El feedwell tiene aproximadamente un 15% peso de sólido. Bueno, las pulpas vienen con un 30 de flotación, pero hay sistemas de autodilución en el feedwell que te bajan la concentración del sólido ocupando la misma agua clarificada. Llegan a un 15% aproximadamente, y eso asegura que haya movilidad en el sistema, pues si es muy concentrado la pulpa en el feedwell, no va a haber mucha movilidad y el floculante no va a estar operando de manera eficiente, entonces se diluye. Y ojo que cuando las partículas son muy finas o viene un sistema muy arcilloso, a veces la autodilución que provoca el sistema no es suficiente para generar una buena movilidad dentro del feedwell. Y hay que optar por sistemas de dilución forzada y diluir más todavía, llegar más abajo del 15%, un 12, un 10% de concentración de sólido. Eh, entonces necesitamos configuraciones aniónicas que puedan provocar hartos loops, que existan pequeñas zonas del floculante donde se adhiera a la superficie de la partícula
pero suenan lo suficiente para mantener un flóculo estable. Pero ojalá lo menos posible, porque el TRACE, la zona del floculante que se está recostando sobre una partícula, es un floculante que se pierde en su capacidad para pegarse a otra partícula. Entonces, lo ideal es que sea lo menos posible esa configuración. Pero si es aniónico el floculante y aniónica la superficie de la partícula, eh, ¿cómo se absorbe? ¿Cómo se absorbe? Le voy a adelantar algo hoy día porque igual hay clases específicas de reactivos donde van a ver todos estos fenómenos con alto detalle, pero adelantar de que los floculantes en general necesitan una pequeña presencia de electrolitos en el sistema. Todas las aguas industriales tienen sales y esas sales son beneficiosas para la floculación siempre y cuando sea poca, lo justo y necesario. Eh, También vamos a discutir por qué tiene que ser poca. Pero las sales, como son catiónicas, o sea, bueno, una sal tiene un componente aniónico y un componente catiónico, pero el componente catiónico, como el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, va a generar un vínculo entre el floculante aniónico y la superficie aniónica. Esto se llama puente catiónico, y que es el catión, el electrolito, la sal, digamos, que conecta a un floculante con una partícula sólida. Y así se pueden generar flóculos grandes que sedimentan por gravitación. Flóculos grandes, pero a la vez frágiles, por lo que estamos conversando recién, porque son floculantes aniónicos que los puntos de adhesión son pocos. Están reforzados por el parche que ofrece por el puente, perdón, que ofrece la presencia de sales, pero sigue siendo un flóculo débil. Por lo tanto, como es un flóculo débil, hay que tener cuidado de que no se fragmenten en el feedback del espesador. Y aquí viene un concepto que se llama tiempo de floculación. Hay un tiempo óptimo para generar flóculos de gran tamaño, pero que no se rompan, porque el flóculo se empieza a generar, se empieza a construir y luego se empieza a fragmentar, porque es débil, como estoy diciendo, ¿cierto? Y si se fragmenta, los flóculos son más pequeños y se sedimentan más lento. Se sedimentan más lento. Y eso es lo que no queremos. Queremos que el flóculo sea grande. Y ahí hay que jugar con los puntos de inyección del floculante y con el tiempo de floculación. ¿Por qué el punto de inyección? Si yo adiciono todo el floculante en un principio, se va a generar un flóculo tremendamente grande y se va a fragmentar al tiro, a los pocos segundos. 10 segundos ya se va a empezar a romper. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión? Que no todo el floculante se adicione en un principio. Se adiciona un poco de floculante, el flóculo crezca un poco, empieza a fragmentarse, se adicione otro poco de floculante y empieza a crecer, fragmentarse, crecer, pero de tal manera que llegue con un tamaño adecuado al momento de la descarga desde el firmware al espesador. Y la idea es que se fragmente. ¿En qué momento? Con las rastras. Las rastras tienen ese rol, como mencionaba hace un rato, ¿cierto? De romper todo este sistema, porque al romperlo, una que va a liberar el agua contenida en el interior del flóculo. Y segundo, va a reducir parámetros reológicos. Las redes de partículas que componen esta suspensión se van a debilitar, por lo tanto va a ser más fácil hacerlas escurrir. ¿Dudas hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguien que trabaje en etapas de espesamiento y que quiera comentar algo? Bien, avancemos entonces. A ver si me... Mira, yo no puedo leer en el chat cuando estoy hablando, pero acá sindicatos de trabajadores, no sé quién es que está detrás del sindicato, me preguntaba si vamos a compartir la presentación efectivamente. Dejen sus correos, por favor, porque bueno, se va a subir a la plataforma los que están matriculados, pero también se les va a compartir a través de correos electrónicos. Así que, por favor, quienes quieran la presentación, simplemente déjenos en el chat y nosotros después la coordinamos
investigadora académica se va a encargar de hacerles llegar el material. Ya, volvamos. Desafíos, bueno, a todo esto, si alguien, les vuelvo a comentar, si alguien quiere hacer algún aporte o hacer alguna consulta de lo que sea, simplemente que active su micrófono, ¿ya? Y que comente en cualquier momento. Desafíos para la floculación, arcilla y fino, esto es uno de los desafíos. ¿Por qué son desafíos tan grandes? Primero, las arcillas presentan una morfología heterogénea, con diferentes cargas superficiales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará que tenga una morfología heterogénea? Significa, eh, bueno, es heterogénea también en tu punto de vista de cargas superficiales. Las arcillas tienen una estructura laminar, no tienden a conformar una esfera cuando pasan por un proceso de conminución, como si lo hacen otros minerales, por ejemplo, el cuarzo. El cuarzo cuando pasa por un proceso de conminución tiende a formar una forma esférica, pero las arcillas no, tienden a formar zonas laminares, aquí como este cuaderno que estoy mostrando, en donde tiene caras y tiene bordes. Las caras tienen un tipo de carga, los bordes tienen otro tipo de carga eléctrica. Entonces son heterogéneas también desde un punto de vista de distribución de carga. Los bordes tienen una carga eléctrica que depende mucho del pH. Mucho del pH. Si nosotros bajamos el pH, la carga eléctrica puede ser positiva, pero si nosotros subimos el pH, la carga eléctrica de los bordes puede ser negativa. En cambio, las caras casi siempre son negativas dentro de una arcilla. Ahora, ¿en qué rango de pH se produce esa transición de carga en los bordes? Una buena pregunta esa, porque la distribución de carga va a ser fundamental para definir los modos de agregación de una partícula. Y los modos de agregación son los que me llevan a la eficiencia del espesador. Entonces, ¿en qué pH se produce esa transferencia? Eso depende del tipo de arcilla, ¿ya? No hay un valor establecido, pero una de las arcillas más comunes, eh, o un grupo de arcillas más comunes, mejor diría yo, es el grupo caolín, y que presenta un rango entre pH 6 y pH 9, en donde se produce esa transición. Es importante eso porque en las operaciones mineras, uno trabaja a pH desde 7 hacia arriba, desde 7 a pH 11 más o menos, dependiendo de cuál es el mineral que se está explotando y dependiendo de cuál es el tipo de agua que se está utilizando. Cuando son con agua de mar, porque ya tenemos casos de presas mineras que ocupan agua de mar de forma directa, me refiero, porque también hay plantas que ocupan agua de mar de forma desalinizada, pero las que ocupan agua de mar de forma directa no pueden trabajar a pH alto, no pueden trabajar a un pH sobre 10,5. Y ahora, ¿por qué es bueno trabajar a pH 10,5? O sea, digo, no pueden trabajar este pH, pero ya, ¿por qué significa eso? Significa que es un desafío tremendo separar la pirita en las etapas de flotación. Uno lleva las etapas de flotación a pH sobre 10,5 para que la pirita deprese y caiga y se vaya por la cola. Eh, Cuando no llegamos a ese pH, hay que utilizar reactivos adicionales para causar ese fenómeno de depresión de pirita. ¿Qué reactivo ocupan las mineras que ocupan agua de mar? Bueno, Centinela ocupa metabisulfito de sodio, tengo entendido. Y eso reemplaza la cal cuando uno quiere subir el pH. Y en esta minera Sierra Gorda, ellos creo que no ocupan ningún reactivo, simplemente tienen un concentrado de cobre de muy baja calidad. De hecho, de muy baja ley también ese concentrado, creo que menos de un 0,2% de ley de cobre, una ley muy baja, y con alto contenido de pirita, y con agua de mar. O sea, imagínense el desafío de operar esa planta. Entonces ellos no adicionan un reactivo que les permita aumentar la calidad del concentrado basado en una depresión de piritas en las etapas de flotación. Y la pirita, ojo, que tiene un rol bien importante en el espesamiento. Esto ustedes no lo van a encontrar en literatura. Yo no he visto estudios
tan importantes que lo analicen. Pero la pirita es una partícula que tiene una gravedad específica alta, bien alta, es pesada. Y las partículas que son pesadas cumplen un rol en la floculación. Son las que se encargan de darle mayor velocidad de sedimentación al flóculo. Porque nosotros adicionamos floculante y el floculante captura varias partículas haciendo que la estructura sea más masiva y sedimente por efectos gravitacionales, ¿cierto? Pero ese flóculo está contenido por diferentes tipos de partículas. Y las partículas que tienen una mayor densidad son las que te aportan más en la velocidad final de sedimentación de este flúor. Y precisamente la pirita es una partícula que tiene una gravedad específica alta. Entonces te aporta la velocidad de sedimentación en el flóculo. Eh, y cuando uno se trabaja, bueno, y eso se logra, bueno, y ese es el principal motivo por el cual las operaciones se efectúan a pH alto, sobre 10,5. Podría quedarme discutiendo, me gusta esa conversación de por qué a pH 10,5 precisamente la pirita se va por la cola. No es el alcance de este programa, así que sigamos avanzando mejor, pero es un tema que a mí me gusta mucho. Eh, los tamaños finos, ¿por qué el fino también es un problema? Eh, hay que distinguir entre fino y arcilla. O sea, las arcillas siempre son finas, pero no todos los finos son arcilla. Eh, de repente, si la molienda fue muy excesiva, lo que costaba liberar el mineral valioso, se genera mucho fino, que no se, como les digo, puede ser un fino incluso de cuarzo. Pero ese fino tiene una alta área superficial de partículas, lo que necesariamente va a incrementar el consumo del floculante. Y esto, la presencia de fino y la presencia de arcilla, ¿a qué es lo que lleva finalmente? Lleva a que los parámetros geológicos sean altos, a que las tasas de sedimentación sean bajas. Si son bajas tasas de sedimentación, vamos a recuperar poca agua. Y también lleva a que el consumo de floculante sea alto. Y aquí yo quise poner una imagen eh, en donde se analiza un relave que fue sometido a diferentes condiciones de molienda. Este es un trabajo de laboratorio, se hizo en Australia, en Cisairo, Perth. Eh, entonces los investigadores acá fue Philip Fowler con Alan Costin, son investigadores bien conocidos en el ámbito científico, eh, de quienes se dedican a estudiar estas temáticas, tecnologías de desarrollo de feedwell o fenómenos de floculación. Eh, Analizaron entonces el efecto de diferentes distribuciones de tamaño. Como les recalco, ¿qué es lo importante acá? Que es el mismo relave. O sea, no hay condiciones mineralógicas diferentes, sino que simplemente cambios en la distribución del tamaño de las partículas. ¿Ya? Cambios en la distribución del tamaño. Ustedes ven acá las 7 distribuciones de tamaño. Acá es PSD, Particle Size Distribution. eh, Te llevan a diferentes velocidades de sedimentación. Acá lo que se muestra en el eje Y es velocidad de sedimentación, lo que se muestra en el eje X es dosificación de floculante. ¿Ok? Entonces este es un gráfico que te muestra cómo cambia la velocidad de sedimentación según la dosis del reactivo. Y si nosotros vemos qué ocurre con la distribución más gruesa, la amarilla que está acá, vamos a tener que las velocidades de sedimentación son demasiado altas. Mira, es una distribución tan gruesa, eh, seguramente, yo no tengo la mineralogía, pero seguramente es un relave de una gravedad específica muy alta, porque las velocidades son muy altas, o sea, la gravedad específica es una de las variables de las partículas que te determina todo. Si la gravedad específica es alta, la velocidad de sedimentación va a ser alta. Y acá, si nos fijamos con una pequeña dosificación de floculante, pequeña, aquí el que tiene buen ojo, no sé, 1 gramo, 2 gramos por tonelada aproximadamente, sabemos que eso es pequeño, ¿cierto? Te causa velocidades de sedimentación sobre 20 metros por hora. Velocidades altísimas, prácticamente sin floculante. ¿Cómo es posible que eso suceda? Con partículas de una gravedad específica muy alta. ¿Por qué gravedad específica y no tamaño? Aunque acá me dice el tamaño. Bueno, sí, tengo tamaños grandes también. Tengo partículas de
500 micrones, 600 micrones, que son muy altas. Estoy mirando acá el gráfico por si acaso. Pero también las partículas más finas tienen 30 micrones. Pero 30 micrones ya es partícula fina, pero 20 metros por hora es una velocidad de sedimentación que incluso es poco viable operar un espesador con este tipo de velocidades porque puede existir una mala distribución cuando el relave sale del feedwell del espesador. Sale muy rápido, se puede ir directo al cono inferior y te bloquea la descarga. Te bloquea la descarga y puede llevar a un incremento excesivo de torque al mover el rastro, incluso un embancamiento del espesador como pasaba hace unos años. No sé si hay alguien que trabaje en Centinela, pero en el 2020, a finales de 2019, les pasaba ese fenómeno de que las partículas gruesas se sedimentaban tan rápido, no alcanzaban a interactuar con el floculante en el firmware, se iban directo a la descarga del espesador y trancaba las rastras, provocando embancamiento. Y se embancaban los espesadores cada una semana. Eh, pero a medida que se va reduciendo el tamaño de las partículas, se va reduciendo también la velocidad de sedimentación de una forma extremadamente sensible. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si vamos a la partícula, a la distribución de tamaño más fina, y que de hecho esta distribución de tamaño es bien característica en nuestros relaves, bien característica, no hay nada de especial, acá me refiero a nada de especial en términos de que sea presencia de mucho mineral fino. No sé si alcanzan a captar, pero acá hay un uno que representa un micrón. Hay una pequeña porción de las partículas que son submicrónicas, menos de un micrón, pero no es tanto tampoco. Y acá este seguramente son distribuciones típicas de un mineral arcilloso, pero las velocidades de sedimentación son lentas, o sea, con 20 gramos por tonelada estamos logrando 3 metros por hora. Con 20 gramos por tonelada, 20 gramos por tonelada es harto floculante. 30 gramos por tonelada estamos logrando 7 metros por hora. Depende de la planta cuál es una velocidad de sedimentación adecuada. Por lo menos acá en Chile hay plantas que se conforman con tener 2 metros por hora y hay otras plantas que quieren tener 10 metros por hora, incluso más. Hay algunas que tienen 15 metros por hora. Entonces, eso depende mucho de cuáles las características del yacimiento. Eh, eh, pero de todas maneras, 2 metros por hora es una velocidad de sedimentación lenta. Tener 3 metros por hora es lento y 20 gramos por tonelada de floculante es una dosificación alta también. Es aplicable, o sea, varias plantas mineras ocupan 20 gramos por tonelada. Yo diría que el promedio es 15, pero una buena proporción ocupa 20 gramos por tonelada. En Escondida, por ejemplo, se ocupa en algunos circuitos 20 gramos por tonelada y obtienen este rango de velocidad de sedimentación, 3 metros por hora, no más que eso. Pero si se fijan, estas curvas tan diferentes solamente están, eh, están influenciadas por el tamaño de partículas. O sea, hay un impacto tremendo, un impacto tremendo. Ojalá que los que trabajan en las etapas de conminución, de molienda, vean estas figuras y entiendan de que la presencia de mineral fino sobre moler puede ser fatal para una etapa de espesamiento. Eh, no sé si alguien tiene un comentario, alguna duda respecto a esta imagen. Profe, una consulta. ¿Sí? Cuando habla de gravedad específica alto, ¿a qué valor se refiere? Perdón, escuché muy despacio. ¿Puedes repetir? Ah, cuando habla de gravedad específica alto, ¿a qué valor se refiere? Cuatro. Es que bueno, la gravedad específica no tiene unidades. Se divide por la densidad del agua. La densidad divide por la densidad del agua. Un valor de 4, por ejemplo, es muy alto. Ah, gracias. Sobre 3 es alto, sobre 3 es alto. Pero a veces las partículas tienen una gravedad específica de 4, es altísimo. Por otro lado están las arcillas que tienen una gravedad específica cercana a 2, por ejemplo. Y ese gráfico de la derecha,
Profe. Ah, ¿Es para un floculante aniónico u- Sí, igual? efectivamente, es un floculante aniónico, es una poliacrilamida, un floculante típico que se utiliza en la industria minera. Una poliacrilamida aniónica de alto peso molecular. ¿Qué es lo que es alto peso molecular? Sobre 10 millones de Dalton, 10 millones de gramos por mol del reactivo. Y ahora es importante entender eso del peso molecular porque nosotros podemos tener la misma estructura química, pero si el peso molecular es muy alto, esto va a ser un floculante o espesante si queremos verlo desde un punto de vista reológico. Pero si el peso molecular es bajo, no sé, menos de 500.000 Dalton, eh, incluso un poco menos de 300.000 Dalton, se puede transformar en un dispersante, en todo lo contrario, ya no aglomera partículas, sino que las dispersa. Como les digo, la misma estructura química, solamente cambiando el peso molecular. ¿Y cuál es la aplicación de un dispersante? Ser un reactivo que te reduce los parámetros reológicos. En cambio, un floculante te los incrementa. Entonces, ahí también vemos otra variable importantísima en un reactivo químico, que es el peso molecular, la longitud de esta cadena. Si la longitud es grande, te va a flocular a hartas partículas. Si la longitud es pequeña, te va a flocular pocas partículas. Pero si es más pequeña, te va a dispersar las partículas. Eh, Más de alguno tendrá la curiosidad de saber por qué. Ya, mira, para entender el por qué, eso lo vamos a dejar para la clase de reactivos, para poder avanzar un poco más en lo que les quiero mostrar, que es el efecto del tipo del agua. ¿Ya? Tiene que ver finalmente con con las fuerzas de interacción. Hay diferentes tipos de fuerzas de interacción y algunas se llaman las fuerzas estéricas. Ya lo van a entender. Y aquí vamos a ver otro efecto importante que está relacionado, bueno, con el tipo de arcilla y aprovecho la misma imagen para hablar del efecto del tipo de agua. Eh, Vamos a concentrarnos en esta figura. Acá tenemos la velocidad de sedimentación, acá tenemos el contenido de magnesio que hay en el agua y acá tenemos diferentes curvas que representan diferentes proporciones de arcilla. La curva negra, estos son relaves sintéticos, que se varió la composición de cuarzo y caolín. Caolín, como les digo, es un tipo es un grupo de arcilla. Eh, en la curva negra es la que solo tiene cuarzo, no tiene arcilla. Y la curva amarilla tiene un 60% de cuarzo y un 40% de arcilla. Ustedes se fijan, es el mismo porcentaje global de sólido. O sea, la pulpa que se sedimentó tiene un 15% de sólido. Pero el sólido, el tipo de sólido está cambiando. En un caso tenemos solo cuarzo, en caso extremo cuarzo con arcilla, pero un 40% de arcilla. Pero como les digo, son las mismas dosificaciones de floculante, el mismo pH, la misma calidad de agua, todo igual, solamente te cambió la mineralogía. Y miren cómo cambian las velocidades de sedimentación. O sea, veamos el punto en donde no hay magnesio en esta agua. Tenemos que un relave que no tiene arcilla va a tener una velocidad de sedimentación de 33 metros por hora aproximadamente, y el mismo sistema, o sea, el mismo relave, en la misma dosis, que todo esto acá se ocupó 17 gramos por tonelada de un floculante típico, una poliacrilamida tradicional, 17 gramos por tonelada. Bajó a 5 gramos, entre 5 o 6 gramos por tonelada, perdón, bajó a 5 o 6 metros por hora cuando tenía un 40% de arcilla. Bueno, el descenso fue paulatino. La roja tiene un 90% de cuarzo, un 10% de arcilla. La verde tiene un 20% de arcilla y acá la amarilla tiene un 40% de arcilla. ¿Se fijan que el cambio es súper fuerte? Súper, súper fuerte. Eh, pero acá lo importante, eso es sabido, o sea, todo el mundo sabe, aumenta la arcilla, reduce la eficiencia del espesador. Acá lo que me encanta de esta figura es que se ve el efecto que tiene el magnesio en el sistema. La concentración de magnesio, miren cómo se impacta. Si nosotros tenemos cero magnesio, vamos a tener altas velocidades de sedimentación. Si tenemos 100 ppm de magnesio, baja mucho la velocidad de sedimentación. Ahora, ese descenso aparentemente
no es tan fuerte cuando hay alta arcilla en el sistema. Si se fijan acá, por lo menos los tres primeros puntos, eh, hasta 400 ppm no impactó significativamente en el relave que tenía un contenido alto de arcilla. Pero miren lo que impactan los que tienen menos arcilla y en el que no tiene arcilla. ¡Pum! Y cuando tienen sobre 700 ppm de magnesio, es muy difícil flocular el sistema. Muy difícil flocular. ¿Qué tan relevante es esto de llevarlo a la práctica? Las aguas de proceso tienen magnesio, algunas no tienen nada, especialmente las que ocupan agua fresca. Hay otras que tienen mucho. ¿Ustedes saben cuál es el contenido de magnesio del agua de mar, por ejemplo? ¿Alguien sabe? El contenido de magnesio es 1400 ppm aproximadamente, o sea, aproximado, o sea, depende del tipo de agua de mar, pero entre 1300 y 1500. Por eso uno dice 1400, el punto que está acá. 1400 ppm de magnesio en el agua de mar. O sea, un gramo, 1,4 gramos por litro aproximadamente. Eh, y el agua de mar, ¿cuánta sal tiene? Tiene 35,5 gramos por litro aproximadamente. Si se fijan, 35,5, 1,4 es magnesio. ¿Qué porcentaje? Veamos el tiro. A ver, tengo calculadora. Un 4% de las sales del agua de mar es magnesio. ¿Por qué digo esto? Porque Minera Escondida utiliza agua de mar desalinizada. Desalinizada por un proceso de osmosis inversa. Una planta gigante que costó sobre 3 mil millones de dólares, bueno, involucra su inversión. Y en esta planta se sacan las sales, se remueven las sales y llega un agua de alta calidad con muy poco contenido de sal. Pero yo un día tuve acceso a revisar cuáles son las sales que tienen. Eh, no sé si será algo sistemático, pero por lo menos en el periodo que yo pude observar, la pequeña cantidad de sales que queda menos de un gramo. O sea, te bajan de 35,5, te bajan a menos de un gramo de sal en el sistema. Pero las que yo vi eran casi puro magnesio. Incluso yo vi salinidades sobre 800 ppm de magnesio. Sobre 800 ppm de magnesio. Y si uno la mira, es un agua de alta calidad porque le sacaron sobre un 95% de las sales. Pero, ¿qué sales le sacaron? Eh, una buena pregunta, ¿qué sal le sacaron? Y si tienen 800 ppm de magnesio, 900 ppm de magnesio, ¿cómo ir a hacer la sedimentación del relave con ese tipo de agua? Malísimo. Ahora hay que entender algo, de que si el agua que proviene de la planta desalinizadora tiene 800 o 1000 ppm de magnesio, no significa que esa proporción de magnesio vaya a llegar al espesador. Porque cuando uno eleva el pH, estas sales de magnesio precipitan, forman complejos sólidos, como hidróxidos de magnesio, sulfatos de magnesio, carbonatos de magnesio. Y esos complejos interactúan con especies valiosas, como el molibdeno, como el cobre incluso. Y probablemente una porción importante se va al concentrado. Entonces, el agua que se va por el relave no tiene tanto magnesio, no tiene esa cantidad. Pero es importante determinar cuánto hay. Y no se lleva ese registro. Solamente se tiene el registro que la sedimentación es muy mala. Entonces, posiblemente una explicación sea que a veces, aparte de que el mineral es arcilloso, eso no lo podemos negar, pero a veces el magnesio es muy alto. Ya, hemos entendido entonces acá el efecto de la arcilla y el efecto del magnesio. Pero también es muy relevante ahora que nos vayamos a esta figura para analizar el efecto del tipo de arcilla. Porque uno habla de arcillas y uno lo asocia al tiro con algo malo. Y está bien, las arcillas son malas, pero hay arcillas que son mucho más malas que otras.
mucho más mala. De hecho, hay arcillas que no se pueden comparar en los comportamientos, como es la modmorilonita de sodio, por ejemplo, con una arcilla del grupo kaolín. Son incomparables los comportamientos que generan. Los desafíos son totalmente diferentes. Si ustedes se fijan, acá tenemos una curva roja. Primero que nada, este gráfico es un análisis que se hizo de hielo estrés de propiedades reológicas de un relave en función de la concentración de policlinato de sodio. Policlinato de sodio, ¿qué es lo que es? Es un polímero aniónico de bajo peso molecular. Por lo tanto, actúa como dispersante, reduce los parámetros reológicos del sistema. ¿Se acuerdan que recién les mencioné que cuando son de muy largo peso molecular, muy alto peso molecular, eh, son floculantes y te aumentan las propiedades reológicas? Bueno, acá el policlinato de sodio es un reactivo pequeño, máximo 200.000 Dalton, y actúa como dispersante, baja los parámetros reológicos. Y acá ustedes observan que en estos dos relaves, precisamente al aumentar la dosificación de policlinato de sodio, se reduce el valor del yield stress. Acá tenemos un relave que está compuesto por kaolín y cuarzo. Un relave basado en kaolín. Y acá tenemos uno basado en montmorillonita, que es la arcilla compleja que yo les digo. Ahora, acá no se aprecia que hay un- una diferencia tan abismante como les digo, como les dije recién, como les metía miedo con la montmorillonita, pero eso ocurre porque la pulpa constituida por caolín como arcilla principal tiene un 70% peso de sólidos. 70% peso de sólidos. La pulpa que se constituye con montmorillonita es imposible manejarla al 70% peso de sólido. Si se hubiese manejado a ese porcentaje, el hielo este hubiese sido quizás cuánto, no sé, 1000 pascales, 2000 pascales. Algo que ya ni siquiera es medible por un reómetro tradicional. Por eso se tuvo que bajar 20 puntos menos el C sub P, pasar de 70 a 50 para tener una pulpa manejable. Y aún así, bajando 20 puntos, te genera un comportamiento reológico mucho más desafiante que la pulpa que estaba con kaolín. O sea, no, ¿cuál es el mensaje de esta lámina? Hablar de arcillas es entrar en un mundo, porque no es solo la arcilla lo que te afecta el rendimiento del pesador. Y ojo que esto se extiende a todo el resto de operaciones del procesamiento mineral, sino que el tipo de arcilla es una pregunta más relevante que saber si es que hay o no hay arcilla en el sistema. ¿Por qué? Porque puede ser que te aparezca un 20% de caolín, de repente en tu relave, y de repente desapareció el caolín y tienes un 1% de monzonita, y esa arcilla te va a afectar más que el 20% de caolín. Entonces, importantísimo, más que saber cuál es la cantidad de arcilla que hay en el sistema, es saber qué tipo de arcilla tiene el sistema. Ahí está la pregunta de si vamos a tener una operación compleja o no vamos a tener una operación tan compleja. El tipo de arcilla. No sé si tienen dudas hasta acá. ¿Hay alguna duda? Bien. Eh, Ahora, el tipo de agua te impacta en varias cosas. El tipo de agua. ¿A qué nos referimos con el tipo de agua? Primero, el pH. El pH es una condición del agua. La salinidad y el tipo de sal. O sea, tal cual como yo digo, el tipo de arcilla es más relevante que saber que la cantidad de arcilla. Con las sales podemos decir algo bien parecido. Tipo de sal que hay en el sistema es más relevante que la cantidad de sal, ¿ya? De hecho, acá tenemos una curva en donde se muestra la velocidad de sedimentación de un relave que se floculó en agua de mar, ¿ya? En agua de mar, en función del pH. La curva negra representa la velocidad de sedimentación de este relave en agua de mar. Y ustedes vean acá que el efecto del pH es tremendo, ¿ah? O sea, si tenemos un pH 8 o 9, tenemos velocidades de 3,5 y las velocidades se pueden elevar al doble.
o incrementando el pH, llegando a 10.2 aproximadamente. Pero si nos pasamos un poquito, miren la eficiencia, se reduce de manera dramática. Ahora, en este estudio se analizó por qué se producía este fenómeno. Y si ustedes ven la curva verde, corresponde al mismo relave, pero floculado con cloruro de magnesio, en presencia solamente de magnesio, a la misma concentración que tiene el magnesio en el agua de mar. Y si se fijan, el rendimiento es muy parecido. La velocidad de sedimentación es muy parecida. A pesar de que acá este es agua de mar, con todas las sales que tiene el agua de mar, que tiene prácticamente toda la tabla periódica, ¿cierto? Tiene potasio, tiene magnesio, sulfatos, tiene sodio, por supuesto, cloruro, calcio, magnesio. Pero la curva verde es solamente con el magnesio. Y se produce un comportamiento bien parecido en donde a pH alto cae la velocidad de sedimentación. Con el calcio, por ejemplo, no pasaba ese fenómeno. No pasaba ese fenómeno. ¿Y esto por qué ocurre? Hay que analizar la especiación del magnesio. El magnesio empieza a formar complejos sólidos, sobre todo cuando superamos el pH 10,3. Ahí la formación de complejos sólidos a partir de esta sal es muy alta. Y dije pH 10,3. Es importante saber ese número porque las operaciones, gran parte de las operaciones se llevan a cabo a pH 11. ¿Por qué pH 11? Por lo que mencioné hace poquito, ¿cierto? Donde se obtienen concentrados de buena calidad en flotación. Pero se trabaja a pH 11 y a pH 11 vemos que si hay mucho magnesio, la velocidad de sedimentación va a ser muy mala. Va a ser muy mala. Sí, que hay magnesio. Si no hay magnesio, no hay problema. Pero si hay magnesio, hay mucho problema. ¿Y qué otro fenómeno ocasiona, bueno, a todo esto? No le expliqué. Esos complejos sólidos interactúan con el floculante. Se consumen el floculante y hacen que este reactivo no esté disponible para ir a la superficie de las partículas que me interesan, que es las que constituye el relave, y por eso no hay velocidades de sedimentación. O sea, hay sedimentación, pero muy lenta, 0,3 metros por hora, por ejemplo, 0,2, 0,3, 0,4, velocidad extremadamente lenta. Eh, ¿Qué otro fenómeno se origina con la presencia de sal? Se produce un fenómeno de enrollamiento del polímero. Estos polímeros que nosotros utilizamos en la industria minera para procesar relaves, ¿cierto? Son aniónicos, lo he dicho hartas veces. El hecho de ser aniónico, mira, las poliacrilamidas, que son el polímero que constituye un floculante, son neutras. ¿Ya? Si quieren, lo anotan eso para no enredarse. Las poliacrilamidas son neutras, pero lo que hacen las empresas que sintetizan floculantes para la industria minera, la modifican la naturaleza química de la poliacrilamida, agregándole ciertos grupos funcionales de acrilato principalmente, que son aniónicos. Y de esa manera se genera una poliacrilamida modificada con carga eléctrica negativa. O sea, eso es lo que te vende el proveedor. Una poliacrilamida modificada químicamente. Carga negativa, que uno de los roles que genera la carga negativa es que el polímero se extienda en la solución. Se extienda porque tiene monómeros, ¿cierto?, que tienen carga aniónica y esos monómeros eh, van a originar una repulsión electrostática. Son negativos, negativos, tratan de alejarse. Y eso provoca un estiramiento de la molécula. Ahora, cuando le adicionamos sal al sistema, los cationes, por ejemplo, imaginemos un cloruro de sodio. El sodio es catiónico, se va al floculante y te neutraliza la carga eléctrica. Una diferencia de carga, ¿cierto? Se neutraliza la carga eléctrica. Y al neutralizarse, el polímero se enrolla, que ya no tiene esa repulsión electrostática entre cada monómero. Entonces se te va a enrollar. Y cuando el floculante se enrolla, como se ve acá, mire, acá hay una representación esquemática de lo que va ocurriendo con el polímero, que es esta línea azul, a medida que aumentamos la concentración de sal. A medida que aumenta la concentración de sal, reduce el tamaño del floculante, se enrolla, por lo tanto, disminuye su capacidad para flocular. Los flóculos son más pequeños en agua de mar. Bueno, digo agua de mar porque es un sistema con alta salinidad. ¿Sí?
Ahora, entre paréntesis, ¿ah? Un beneficio que tiene un sistema salino, porque ya sabemos que esto perjudica que se reduzca el tamaño, el radio en solución del polímero. Pero un fenómeno positivo es que el agua que se recupera del espesador es de muy buena calidad. Es de muy buena calidad cuando hay sistemas altamente salinos. Y la explicación es porque la presencia de sales en el sistema tienen un efecto coagulante. ¿Se acuerdan? Yo le hablé de los coagulantes como reactivos que uno adiciona para inducir a una agregación de las partículas finas. Los coagulantes, por ejemplo, un sulfato de aluminio, son reactivos que cuando uno los agrega al agua presentan una carga catiónica muy fuerte. El aluminio, por ejemplo, tiene un catión trivalente, tiene tres cargas, tiene una carga catiónica de más tres, eh, neutraliza la superficie de las partículas y eso causa una aglomeración de finos. Pero los cationes que están presentes en sistemas muy salinos hacen lo mismo. Por ejemplo, un magnesio en el agua de mar, un calcio, un sodio, tienen ese efecto coagulante que bajo ciertas condiciones puede ser un beneficio para el sistema. Entonces hay que entender, la salinidad tiene aspectos positivos y aspectos negativos para la floculación de partículas. Negativo, que te enrolla el floculante. Positivo, que puede causar un fenómeno de precoagulación de las partículas, de modo que el floculante igual vea partículas aglomeradas antes de formar eh, antes de formar su puente polimérico. Entonces, ese fenómeno de precoagulación puede llevar a que el agua recuperada sea de mejor calidad. Miren, yo creo que voy a llegar hasta acá porque de este tema se va a ver harto también, que tiene que ver con un viaje microscópico, como dice acá, para poder entender lo que ocurre en el feedwell del espesador, en el feedwell que es el corazón del espesador, como lo mencionamos la semana pasada, ¿cierto? Es el corazón porque es donde se generan los fenómenos de floculación, donde tú generas el flóculo a partir de la adición de floculantes. Y el flóculo es una estructura viva. ¿Por qué digo viva? Porque tiene propiedades como estructura, tamaño, resistencia y propiedades que evolucionan. Son dinámicas, o sea, la resistencia de un flóculo está cambiando, el tamaño está cambiando, porque a medida que pasa el tiempo el flóculo o crece o se rompe, pero es una propiedad que está cambiando. La estructura, el flóculo es más denso o es más poroso, eh, y eso conduce finalmente a determinar la eficiencia de un espesador. La eficiencia que cómo se define. Se define por la cantidad de agua que recuperamos, por la calidad del agua que recuperamos, por la densidad del underflow. Me refiero al C sub P del underflow, o sea, qué porcentaje de sólido tenemos en el underflow. Y por los parámetros reológicos del underflow. Si tiene un yield estrés muy alto, como digo, a lo mejor te va a causar un incremento muy fuerte del torque que se le requiere para mover las rastras mecánicas, o la estrategia de transporte también van a ser muy desafiantes, el dimensionamiento de bombas, etcétera. Y todo eso se define acá, en las propiedades del flóculo, las propiedades microscópicas del flóculo. Y también vamos a dedicar un par de clases a analizar esto. Bien, bueno, acá esto se va a ver más adelante, porque en el fondo, cómo estas propiedades del flóculo te determinan parámetros relevantes para el espesamiento, como el Dienestres, por ejemplo. Bien, no sé si tienen dudas. Ojalá que más de alguno pueda hacer algún comentario y aportar con su experiencia o con su vivencia o simplemente con la curiosidad que puedan tener de qué tema podemos discutir. Hola, bueno, ya yo la verdad Hola, Jorge. de química del agua a este nivel no sabía tanto, digamos, para mí el efecto de las partículas, del tamaño, la forma, ha sido bien novedoso, más con todo con todos los distintos compuestos, magnesio, qué sé yo, se ve bien interesante, hay harto que me llamaba mucho la atención, está muy entretenido, digamos.
Sí, mira, está bien interesante y esto aparte se va a profundizar, o sea, nosotros no esperamos que con estas dos clases introductorias ustedes entiendan todo el fenómeno que ocurre a nivel de floculación, pero el mensaje es ese, o sea, transmitirles cuáles son los fenómenos, dónde vamos a profundizar. Y respecto a la química del agua, un tema importantísimo para definir la eficiencia del espesador. Como acá les mostré en un gráfico, o sea, cómo impacta el magnesio, por ejemplo. Cómo impacta el magnesio. De hecho, yo tengo resultados de planta acá, yo no puedo compartir muchos de los proyectos que hacemos con nuestro grupo, pero sí puedo adelantar de que, por ejemplo, la eficiencia de algunas plantas mineras está fuertemente afectada por la presencia de este tipo de cationes, por la química del agua en el fondo, por el magnesio. Pero ojo que eso es sensible al pH. O sea, cuando hay mucho magnesio en el sistema, va a ser muy dañino si es que está a pH alto, a pH sobre 10,5. Si nosotros le bajamos un poquito el pH, por ejemplo, hacemos una operación que estaba a 10,5 y tenía alto magnesio y la llevamos a 9,5 de pH, eh, el rendimiento incrementa de forma notable también. Nosotros vimos eso de un relave de una minera bien grande acá en Chile. Le bajamos un poquito el pH. O sea, bueno, ahí mostré una gráfica de cómo te impacta el pH también. Le bajamos un poco y el rendimiento aumentó, pero de una manera bien interesante. Aumentó a cerca de 50% la velocidad de sedimentación. Valor extremadamente alto. Ahora el problema es que qué tanto tú puedes mover el pH en una planta. Si yo estoy hablando de bajar el pH, estoy indicando de que hay que agregar ácido. Y si vamos a agregar ácido, es una decisión compleja. A pesar de que es poco, si yo digo hay que bajar de 10,5 a 9,5, es muy poco el ácido que se necesita. Pero, pero hay que tener valentía para hacer eso. Así es que tampoco es tan fácil llegar a implementar todas estas opciones que nos ofrece la ciencia. Ahora, Pero hay opciones. considerando el tamaño que son se llama estos sedimentadores, al menos los que yo he visto, eh, Sí. obviamente tienen volúmenes de retención bastante grandes. Esto es como un laboratorio online. Estás haciendo pruebas todo el tiempo, a cada momento, y vas cambiando, agregando, sacando, así. Es que, mira, yo trabajo en la Universidad de Antofagasta. Tenemos un laboratorio de espesamiento. Todas las semanas estamos recibiendo relaves de diferentes plantas y haciendo ensayos de sedimentaciones batch y de sedimentaciones continuas. De hecho, hay una clase que la hace la profesora Claudia Castillo, que ustedes van a ver más adelante, y que tiene que ver con los experimentos que uno desarrolla antes de hacer un escalamiento en planta. Experimentos que son, si hablamos de un espesador, lo primero que uno hace son pruebas de sedimentación batch. Una probeta, dosifica con floculante y lo dejan medir. Y después pasas a un espesador continuo. Y ese espesador continuo nosotros no hacemos tantas pruebas, o sea, porque te consume mucho mineral y dejamos para la etapa final de un proyecto validar resultados con ese tipo de espesador en donde adicionas relave de manera continua, tienes un underflow, tiene todo un espesador chiquitito, digamos. Pero, pero lo que sí estamos todas las semanas, todos los días haciendo pruebas de relave. Y, y claro, ahí hemos visto lo que mencionaba recién, pues el tema de cómo te impactaba el magnesio, cómo te impactaba el pH, que bajar un poquito el pH te elevaba harto la eficiencia. Así es que eso, pero como te digo, vamos a ver clases de análisis de sedimentación y también de análisis reológico. Ahí vamos a profundizar harto también en cómo desarrollar, cómo interpretar de forma adecuada parámetros reológicos de pulpas concentradas. No sé si tienen más consultas. Bien, muchachos, si no hay más consultas, entonces los dejo hasta acá. Hoy día, ¿qué día es? Jueves. Ya estamos cerquita del fin de semana. Déjenme dejar de grabar. Cualquier duda que ustedes tengan, aprovechen de tener mi correo